15. Amigos del Señor Jesús. Los hermanos descongregados no estarían ni un minuto más sin el abrigo de la iglesia, si supieran cómo se siente uno gozando de estas relaciones con Dios. Los inconvenientes necesarios que trae consigo la comunión, no son de comparar con la dicha que se experimenta siendo un hijo de Dios que está en la casa del Padre, un discípulo que permanece en su lugar, en un colegio de discípulos, un siervo que tiene el cuidado del Señor y de la casa, que está desempeñando su tarea en la manera correcta porque es el mismo Señor el que lo ha invitado a ella. Hay quienes dicen ser discípulos y no lo son, hay quienes dicen ser siervos y tampoco lo son, porque han tomado aisladamente para sí algo que no corresponde tocar sino en comunidad. Esa fue la intención de Dios al establecer esas relaciones, que se hacen más compartidas a medida que se entra en estados de mayor intimidad. Y si ya se está cerca del siendo discípulo y siervo, en los dos siguientes estados de relación, esta cercanía se pronuncia y se protege al mismo tiempo, con la comunión de los hermanos. Y esto evita situaciones de privilegio que perjudican hasta a los más espirituales. No hay que olvidar nunca la caída de Satanás, Ezequiel 28:1-19, ni la advertencia de Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga, 1 Corintios 10:12. Los hermanos siempre están puestos al lado para protegernos de enemigos que ignoramos, y que pueden sorprendernos, aun en los momentos más sublimados de nuestra relación con el Señor. Y decimos todo esto porque estamos llegando a una posición muy íntima en nuestro contacto con Él. No necesitamos, después de lo dicho, ningún argumento particular para señalar que la relación de amigo también es evidencia de una integración total a la Iglesia. En Juan 15:14 leemos, «Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando». Y entre tantas cosas que Él nos manda, siempre hay dos que se complementan en una, nuestra unión con Él y nuestra unión unos con otros. Juan 17:21. Y por si cupiera alguna duda, en el final de su pensamiento, cuando les está diciendo que son sus amigos y hacen lo que les manda, confirman nuestra aseveración terminando, «Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros». Juan 15:12, sentencia que afirma que el deseo de Dios no es vernos desparramados y deambulando sin rumbo, sino firmes y unidos, aunque las circunstancias físicas, a veces, nos tengan alejados. Si no estamos congregados somos hijos de Dios, pero Él no nos considera sus amigos. Y es muy hermoso poder llegar a ser amigos del propio Padre. Y como en el reino de Dios no hay términos medios, o se está dentro o se está fuera, si no se recoge se desparrama, Lucas 11:23. Es sin duda normal decir que si no se es amigo de Dios, se es su enemigo. En realidad, quien no está congregado, como Dios manda, no está haciendo nada en favor de la obra del Señor. No son sus amigos, y, el que no es conmigo, contra mí es, Lucas 11:23. Sin embargo, la actitud del Señor nunca fue beligerante cuando se trataba de seres humanos, y estuvo esperando el momento de ser levantado de la tierra para atraer a todos a sí mismo, Juan 12:32, por eso señalamos el acercarse a Él como el modo eficaz de estar metido, como Él desea, en la iglesia del Señor. Nos conviene señalar la persona del Señor Jesús en su más alta manifestación de amor, levantado de la tierra, crucificado en la cruz. Para que los hermanos que viven fuera de la casa vuelvan a ella, atraídos por el amor del Señor, y dejen de ser enemigos de Dios. Ninguno de ellos, o pocos, por lo menos, de los que no están en la casa del Padre admiten su enemistad con Dios, pero esta seria reflexión que acabamos de hacer tiene, necesariamente, que traerles luz acerca de su condición de enemigos de Dios. El Señor vino a formar un pueblo, y sus amigos están entre ese pueblo. Quien no está en el pueblo, no es amigo de Dios. Hay una actitud benevolente de parte de Dios para aquellos que echan fuera demonios en su nombre, y no están congregados en la iglesia del Señor. Marcos 9:39. La actitud benevolente es, no se lo prohibáis. Esto significa, que lo sigan haciendo. Pero sí han de dejarnos elegir. Yo prefiero estar al lado de Jesús con mis condiscípulos y compañeros de camino y de la congregación. Es demasiado serio seguir estando alejado de la congregación. Está demasiado cerca de ellos aquel texto, que sin querer aplicárselo, ha de solemnizar sus pensamientos y los ha de hacer reflexionar en su actitud. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. 1 Juan 2:19. La verdad de los motivos por los cuales no se quiere estar en la congregación, junto con un montón de otros argumentos, es que no se quiere estar a la orden de nadie, pasando por alto la exhortación que nos recomienda estar sujetos los unos a los otros. 1 Pedro 5:5. La falta de lo esencial para la vida cristiana, que es la humildad y la mansedumbre que el Señor nos señala que tenemos que aprender de él. Mateo 11:29, es la causa principal de ese alejamiento. Porque esas relaciones que venimos señalando, cuando son verdaderamente en el Espíritu, producen la humildad que se necesita para permanecer al lado de los hermanos, que no siempre son tan buenos y soportables. Esa amistad con Dios en la persona del Señor Jesús hace que se produzca la amistad con los que nos rodean, porque siempre lo que empieza con Dios repercute en el prójimo.
Juan señala que es imposible que suceda de otro modo cuando dice: el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 1 Juan 4:20, y el amor y la amistad se ven, y se cultivan, cuando se está cerca, no cuando se está lejos. La prueba de esa amistad que empieza con Dios, y sigue con los hermanos, es aquella que se dispone a ejecutar órdenes y no a recibir favores. Así la planteó el Señor a sus discípulos. Y así debemos aceptarla como venida de Dios. Es el mismo principio de la sujeción unos a otros. Se basa en la amistad que nos dispone a estar al servicio de los amigos, y no a esperar que ellos nos favorezcan a nosotros. Ninguno está autorizado a tomar el lugar de soberanía de Dios, sino el lugar de siervo humillado hasta la muerte que tomó el Señor Jesús. Esa autoridad la podemos tomar frente a los enemigos espirituales, que, en los aires, tratan de obstaculizar la obra de Dios. Pero nunca debemos tomar la autoridad de Dios para exigir un servicio de los hermanos. Hay cosas que ha realizado el Señor Jesús y son solamente prerrogativas de Él, tales como recibir adoración, ponerse por encima de Jonás y de Salomón, declararse Señor del sábado, y esta que nos ocupa, exigir y dar órdenes en nombre de la amistad. Nosotros debemos brindar, en esa amistad, nuestra obediencia, tanto a Dios como a aquellos de quienes somos amigos. De esta manera, si se entiende que se es amigo para obedecer y no para exigir, se terminarán los abusos que en el nombre de la amistad se hacen. Una de las cosas que nos ayudan mucho para convivir en las comunidades que están funcionando, es el dicho que hacemos circular entre nosotros: lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. No hay ningún error de imprenta. Sí, ha leído bien. Parecerá que lo lógico es que si lo mío es suyo, lo suyo sea mío. Pero esto es un concepto egoísta de la amistad. La amistad, como el amor, siempre se brinda sin necesidad de recibir la reciprocidad. Si en algún momento esto da lugar a exigencias caprichosas por parte de los vivos, que quieren aprovecharse de los deseos de caminar bien que tienen los buenos amigos de Dios, es cuestión de andar la segunda milla, si es necesario, y de entregarle también la capa. Pasar por tonto, a veces, es una humillación necesaria. Pero no nos preocupamos demasiado por eso. Lo que edifica es estar al servicio en bien de la amistad con el Señor y con los hombres. En esto tenemos que salir aprobados. Dios se encarga de aquellos que se exceden y que son de tropiezo. Sin embargo, y seguramente, estará siempre el perdón para aquellos que no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Una amistad cuyo objetivo es obedecer los mandatos de Dios, trae su recompensa como añadidura. Aunque no hay que ir a buscarla, pues ésta siempre viene. Cuando el Señor mismo indica que busquemos el reino de Dios y su justicia, no nos ordena buscar las demás cosas, sino que nos dice que éstas vendrán consiguientemente. Y esta añadidura o recompensa es la revelación de sus propósitos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Juan 15:15. Esa amistad con el Señor Jesús, cumpliendo sus mandatos, quizás nos lleva a actos semejantes al que fue llevado Abraham, quien cuando tenía el cuchillo en la garganta de su hijo, y cuando subía la montaña, y aun cuando Isaac le preguntó por la víctima, él sabía lo que realmente contestó: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Era amigo de Dios, y él ya le había revelado todo lo que iría a suceder. La fe de los amigos de Dios es una fe reveladora, trae consigo la revelación, y por eso se va confiado hasta el final del camino. Al principio Abraham no había entrado aún en esa amistad con Dios. Por eso salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Ahí Dios le brindó su amistad. A partir de aquel momento Abraham no fue más a tientas, sino que supo siempre la voluntad de Dios, aunque tambaleó algunas veces. Pablo nos dice que se fue fortaleciendo en fe dando gloria a Dios, Romanos 4:20. Y culminó en ese acto de obediencia suprema, pero también de suprema revelación. Era demasiado solemne el momento para mentir, y cuando dijo: Dios se proveerá de cordero, Génesis 22:8, fue porque la fe en su amistad con Dios le había revelado que, momentos más tarde, Dios diría: no extiendas tu mano sobre el muchacho, v. 12. Y más tarde aún, el balido de un carnero trabado en un zarzal, v. 13, sería la prueba de esa amistad que trae como añadidura revelación. De lo contrario, como nos dice Hebreos 11:19, si hubiera tenido que llegar hasta el final, Dios lo hubiera levantado de los muertos. Y esto también le hubiera sido revelado. Volved a la casa aquellos que os habéis ido. Porque estas páginas tan bellas que se han escrito en la Biblia y que muchos han continuado experimentando fuera de los tiempos bíblicos, las cuales Dios quiere seguir escribiendo, se realizan dentro del reino de Dios. Allí es donde se glorifica su nombre por excelencia, el lugar al que, hoy como ayer, los Ezequías están llamando, para que como sacerdotes os santifiquéis, y juntos salgamos hasta lo último de la tierra a buscar a estos que Dios tiene señalados, para traerlos también a la casa a darle ese culto de mayor gloria. Nos falta considerar la relación de amados, pero todavía podemos gozarnos en ver que, siendo amigos de Dios,
hemos llegado al punto necesario para entrar en esa otra relación, que sin la amistad, el servicio y el discipulado, ofrecerá serias dificultades, ya que a mayor cercanía de Dios, mayor sutileza del enemigo. Es, pues, necesario pasar por todos estos estados de relación y vivir intensamente cada uno de ellos. 16. Amados de Cristo. El estado de relación más alto que encontramos en la Escritura con respecto al Señor es el que se refleja en Efesios 5, 22 y 33, cuando se establece la analogía de Cristo y la Iglesia con el estado conyugal. Toda relación con Dios es sublime por ser el quien es, pero esta relación sobrepasa a todas las demás, porque es la relación del amor por excelencia. No hay amor más espiritual, en la Biblia y en la vida, que el amor entre marido y mujer. En el Cantar de los Cantares, muy por encima de otros libros, está expresado este amor, pero dejando transcurrir todos los libros que le siguen se llega a la carta a los Efesios, en el capítulo a que nos hemos referido, y se sublima ese amor conyugal al compararlo a la entrega de Cristo por su Iglesia. No puede haber nada más espiritual que esta semblanza, sin dejar pasar por alto todo el drama de la Escritura entre Dios y su pueblo, que se describe como un largo episodio de amor y de celos, que culminará en el día glorioso de las bodas del Cordero, en la esfera de la eternidad, Apocalipsis 19:7. Ese estado de relación que hemos denominado, amados de Cristo, en el aspecto al que nos acabamos de referir, no lo encontramos en la Escritura para indicar la relación de Dios con los individuos. La denominación de discípulo amado, Juan 19:26, no tiene esa connotación, sino el amor que puede tener un maestro o un padre. Pero cuando el Señor se refiere a su pueblo lo llama, amada, Romanos 9:25, Oseas 1:10 y 2:23, y en esa forma de nombrarlo, está representando al pueblo, no al individuo personal y solitario, sino a la congregación, como la esposa en el drama de índole conyugal que Oseas nos relata. Es quizás esta la exposición más clara que encontramos en la Biblia, para darnos cuenta de que este estado de relación, el más alto y sublime, no es para aquellos que están solos, sino para los que tienen un buen concepto formado de la Iglesia, y viven identificados con ella, y de esa manera tienen el camino expedito para llegar a la última intimidad e identificación con Cristo. Podría haber sido bueno titular este capítulo, Esposa de Cristo, pero la denominación de amados está en el espíritu de la letra. Y la palabra amado permite despejar toda duda en cuanto a la posibilidad de alcanzar la intimidad con Cristo, sin la identidad congregacional. Un creyente en Cristo siempre será un amado en el real sentido paternal, pero nunca será un amado en el aspecto conyugal. Necesariamente tiene que transformarse en amada, o en esposa, o en paloma, o en perfecta, para tomar toda la identidad de Iglesia, y entrar en ese nivel de relación amante que le incluirá en el día de las bodas que Cristo Jesús celebrará con toda su Iglesia, es decir, con aquellos que no se han alejado de ella. ¿Cuál será, pues, el lugar y la condición de aquellos, que en ese momento culminante del drama que se describe en la Biblia, permanecerán todavía descongregados? Mejor no pensar en eso. Pensamos que Dios les dará a todos la oportunidad para volver a la Iglesia, y que todos recibirán la inspiración para hacerlo. Si así no fuera, serían solamente hijos, pero jamás discípulos, siervos, amigos y esposa. De veras debe ser muy triste conformarse con el estado primitivo de hijos de Dios. No especulemos con las migajas. Hay un cofre repleto de piedras preciosas para anhelar poseer como congregación. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, Cantar de los Cantares 1:15, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, 2:14, he aquí, tú eres hermosa amiga mía, 4:1, ven conmigo desde el Líbano, o esposa mía, 4:8, prendiste mi corazón, hermana, esposa mía, 4:9, cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. 4:10, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, 5:2. Son palabras dichas a la Iglesia amada, las que el creyente recoge como suyas, y las puede disfrutar únicamente en compañía de sus hermanos. Cuando se llega a los umbrales de este estado de relación con el Señor hay una fuerte oposición del enemigo. El diablo no ha podido impedir que el creyente identificado con la Iglesia llegue hasta este nivel, y lo va a intentar ahora, con todas sus fuerzas y de una manera muy sutil. Aquí es donde con su disfraz de ángel de luz se hace más irreconocible, pues su cometido es engañar, si puede y se le da lugar. Y así, el creyente no precavido puede caer en una de las falsedades más lamentables de toda la carrera cristiana, entrar como individuo en un lugar al que solo se puede entrar como congregación. Si no se puede entrar sino como congregación, la entrada como individuo es completamente falsa, y en vez de estar en el lugar santísimo de la presencia íntima con Dios, en vez de penetrar en la cámara nupcial con el derecho de esposa, se habrá entrado en un lugar espiritual que no tiene nada que ver con Dios y que sí es dominio del enemigo. Con esto no estamos invalidando la oración individual en la cámara secreta. De ninguna manera queremos decir que el creyente no debe apartar un tiempo para estar a solas con el Señor.
Hay momentos de recogimiento con Él, que no solo son lícitos, sino indispensables, y se refleja bien en el rostro de los creyentes cuando esa comunión íntima con Él es una relación continuada. Pero haremos bien en señalar que no se debe dejar afuera a la iglesia. El sacerdote, al entrar en el lugar santísimo, aun al hacerlo solo, estaba representando al pueblo, que estaba, a su vez, expectante del resultado de aquella relación particular del sacerdote con Dios, Oseas 4:9. Cuando las mujeres adoraron y ungieron al Señor, todo esto fue hecho en público, Juan 12:1-8, Lucas 7:36-50. Al intentar entrar solos en ese lugar de relación con Dios, sin estar identificados con la totalidad del cuerpo, se entra en un lugar similar, dominado por el enemigo, pues ese individualismo procura gloria para uno mismo, que no la da Dios, sino Satanás. Y el ejemplo de esto lo encontramos en grandes ministros del Señor que han llegado a niveles muy altos en su relación con Dios. Sin embargo, al descuidar su identidad congregacional se han vuelto vanidosos, hasta tal punto, que en algunos casos han tomado el lugar de Dios. Todo lo bueno que habían realizado hasta ese momento, se arruinó por la usurpación que hicieron de ese lugar, que no es para un individuo, sino para la esposa de Cristo. Mucho es lo que de vez en cuando se escucha, que asombra no solo a los creyentes, sino al mundo entero, el testimonio nefasto de personajes, exministros del Evangelio, que caen estrepitosamente infatuados por Satanás, quien les hace creer que asumen una representación individual y exclusiva de Cristo. Estos integran la lista que describe Juan de los muchos anticristos que ya hay en el mundo, 1 Juan 2:18. No decimos que esto no obedezca a otros factores, además del que nos ocupa. Pero estamos tratando este factor y, por lo tanto, vamos a exhortar con intensidad, para que, al llegar a este nivel del espíritu, uno se identifique totalmente con la iglesia, pues de lo contrario se está exponiendo a ese peligro de trágico fin. Simón el Mago era un creyente que, por lo poco que conocemos de él, quería las cosas de Dios para un beneficio propio e individual. Y esto es calificado como estar en prisión de maldad, Hechos 8:23. No es nuestro propósito iniciar una discusión al margen del tema que nos ocupa en este capítulo, sobre si es posible que un creyente pueda llegar a tales extremos. La advertencia de Pablo a la que ya nos hemos referido, de que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12, tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Por otra parte, los ataques de Satanás son más fuertes cuanto mayor es la altura espiritual que alcanzamos. Y la vigilancia acerca de nuestra salvación, siempre será con temor y temblor, Filipenses 2:12. Es hermoso poder entrar en la presencia de Dios, y dialogar con Él de la misma manera que el Espíritu nos describe en los capítulos 6, 7 y 8 del Cantar de los Cantares. No solo es hermoso sino conveniente, y hacia eso debe ser enfocada la vida del creyente que posee no solo vida, sino vida abundante, Juan 10:10, lo cual es el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos animar a nuestros hermanos a que procuren llegar hasta ahí. Es por eso que hacemos la advertencia, tan seria y solemne, de no dejar ni en espíritu ni en verdad, la identificación con la iglesia. Ese lugar de gran intimidad, donde el esposo alaba a la esposa, no es nada frecuente en la Escritura, refiriéndose a la relación de Dios con sus hijos, aun cuando en otros lugares de la Biblia el Señor habla en tono superlativo de las virtudes que los creyentes adquirimos en Cristo, Mateo 5:13 y 14, Malaquías 3:17, y esto es por su gracia. Este es el lugar donde se juntan dos extremos, la santidad en alto grado y la posibilidad del engreimiento. Es demasiado íntimo el diálogo entre el esposo y la esposa como para que sea accesible a otro que no sea la esposa. Y la esposa siempre es la iglesia, la congregación. El Señor no tendría esa intimidad con nadie más que con ella. Es inútil, pues, pretender tener la última revelación de los secretos de Dios, de los cuales nos ha hecho administradores, 1 Corintios 4:1, si no llegamos a esa intimidad, que es la plena, íntima y total identificación con Cristo. Abogamos por una iglesia en plenitud de vida y de relación con su amado Señor, lo cual quiere decir, una iglesia completa y compenetrada de su función. El Señor quiere creyentes que lo conozcan íntimamente, que a su anhelante amor y deseo de estar en su íntima presencia, unan el amor y la unión con sus hermanos, la única manera de vivir el amor de Dios. Develemos este misterio a vidas que son usadas espiritualmente. No hay conocimientos de Dios sin identificación con los hermanos, y esto equivale a lo que nos dice Juan, y que se debe repetir todo aquel que desea, en lícito derecho, entrar en los niveles más altos del Espíritu, el que ama a Dios, ame también a su hermano. 1 Juan 4:21. Y este es el cometido de la iglesia, una iglesia que quizás tiene muy poco que ver con lo que ahora estamos viviendo, pero que logrará, indefectiblemente, una veraz relación con el Señor y con los hombres. Creemos oportuno anotar los versos que una iglesia, la iglesia, inspira en el corazón de quienes nunca quieren separarse de ella. Y proponemos leer con oración el presente poema. Ella se llama esposa, cuerpo, templo, ciudad santa.
Se llama cada nombre que Dios ama. Se llama Iglesia del Dios vivo y verdadero. Es la amada de Cristo, es, con Jesús, el cielo. Es la niña de su ojo, es la elegida. Es la mujer, la virgen y, con Cristo, la vida. Las puertas del infierno nunca se le resisten, es la que ataca y lucha, la que, con fuerza, embiste. Sin él no es nada. Con Jesús es todo. Fue comprada con sangre y sacada del lodo. Es, en fin, la que implora, la que intercede y llora, la asentada en un monte, la que a Jesús adora. Es la que los embates del mal no le hacen mella, es la iglesia de Cristo, de nadie más. Es ella. Vale la pena que vuelvan a la iglesia aquellos que un día salieron para hacer su propia obra. 17. Para terminar. Primero, las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 10:6. Después, irnos a los gentiles, Hechos 13:46, tanto si vuelven al hogar los que se han ido, como si persisten en quedar deambulando, atentos a sus personales objetivos. Tanto si vuelven como si no vuelven, la iglesia seguirá su curso de gloria y de grandeza. Y el Señor se la presentará a sí mismo, tal como lo tiene establecido, Efesios 5:27. No es nuestra pertinaz posición la que alterará los últimos propósitos de Dios. Pero hemos escrito todo esto, porque entendemos el bienestar que reporta una vida dócil a las indicaciones del Señor. Es bueno lanzarse a la predicación del Evangelio en busca de los elegidos de Dios que todavía no han experimentado su primer encuentro con Cristo. Pero no dejemos, como cosa inútil, a aquellos que ya entraron en el reino y volvieron a salir. Solo su empecinamiento en estar lejos es lo que nos dará la libertad para emprender una predicación que no conlleve cargos de conciencia. El amor a los hermanos nos debe hacer agotar todas las instancias para lograr que haya un rebaño y un pastor, Juan 10:16. Ellos no pueden ni deben quedar excluidos. Ellos son los sacerdotes que faltaban para ese culto que Ezequías estaba preparando, segundo Crónicas 30, y que se hace necesario en los días que estamos viviendo. Entendemos la urgencia en que nos movemos, de salir a llenar todo del Evangelio de Cristo. Hagámoslo rápida y fervientemente, pero tengamos en cuenta cuál es la razón primordial para la predicación del Evangelio, y en nuestro afán, no dejemos una tarea inconclusa. Aquí ya debemos entrar en la conclusión de todo lo que hemos dicho. El Evangelio que el Señor nos manda predicar está centrado en su persona y no en el hombre. Es en primer lugar para su gloria, y después está el beneficio para la raza humana que, a su vez, da también la gloria a Dios. Es sorprendente cómo se ha humanizado lo espiritual. Sin embargo, no nos sorprende que quienes no tienen nada que ver con el reino de Dios centralicen todo en el ser humano, al que paradójicamente crucifican, y ese círculo alrededor del hombre se traduce en guerras, y contiendas, y matanzas, y persecuciones. A lo más alto que alcanza esa posición, es amar a los demás como a sí mismos. Algunos aún atribuyen al Señor Jesús las palabras de amar al prójimo como a sí mismo, pero, en realidad, no fue el Señor quien dijo originalmente esas palabras, eso fue una repetición del concepto de la antigua ley. Lo que él vino a establecer iba bastante más allá. Lo que él dijo fue que los hombres se amaran como él los había amado, Juan 15:12. Y él les amó de tal manera que entregó su vida, Juan 3:16, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se fue a la cruz, Filipenses 2:7 y 8. De ninguna manera centralizando nuestro enfoque en el hombre llegaremos a amarlo como Dios lo ama. No se ama al hombre amando al hombre, se ama al hombre amando y honrando a Dios. Por lo tanto, si el centro de nuestra predicación es la gloria del Señor, debemos establecer por fin ese culto congregacional que nos llevará de gloria en gloria, al darle toda la gloria a Él. Entonces, el amor por las almas, que siempre proclamamos como acicate para la predicación del Evangelio, será real y verdadero. Es decir, lo que tiene que ser, un amor en el Espíritu. El amor al prójimo como a uno mismo nos pondrá en la disyuntiva, alguna vez, de perder en beneficio del otro, y eso se resolverá negándose cada uno a sí mismo. El amor de Jesús no titubea en ser el mismo el que pierda con tal que el otro se salve. A tal punto llega la predicación del Evangelio centrado en Dios, que Pablo llega a preferir ser anatema, apartado de Cristo, con tal que se salven sus hermanos según la carne, Romanos 9:3. Este es el espíritu del Evangelio, amar como Jesús ama. Por esto decimos que es hora de encontrar la gran motivación para poner en marcha el gran plan de la evangelización final, para dar lugar a que el Señor vuelva triunfante, Mateo 24:14. Y esta motivación es salvar a las almas, para que aquí, en esta tierra, comiencen, congregados, a darle culto al Señor para no terminar jamás, ni ahora ni por la eternidad. En la eternidad se habrán terminado los problemas y las desorientaciones. Es ahora cuando hay que fijar los puntos para hacer las cosas bien. Y seguimos creyendo que quien hace las cosas bien es únicamente Dios. Que deje de ser una teoría eso de dar lugar a Dios, los métodos humanos son tan complicados que no dejan lugar al Espíritu Santo quien, cuando tiene que obrar,
tiene que destruir siempre las estructuras mal edificadas de los hombres. Es hora de hacer las cosas decentemente y en orden, 1 Corintios 14:40, en el orden y la decencia de Dios, no bajo patrones religiosos o humanísticos. Y para eso es la búsqueda del Señor en primer lugar, como hemos dicho al principio de lo que ya estamos concluyendo. Una búsqueda sincera del Señor para darle toda la gloria. Un sentirse padre espiritual de aquellos a los que se predica el Evangelio, amándolos como Jesús los ama. Una plena identificación con la Iglesia. Unos métodos que variarán según las circunstancias y la idiosincrasia de la gente, y se supeditarán siempre, sin excepción, al Espíritu Santo, no quitándole nunca su lugar, y esto en forma efectiva, no teórica. Un comienzo dirigido a aquellos que se han ido, para que vuelvan a congregarse para darle gloria. Una continuación sin pausa y con prisa, para juntar en uno a todos los elegidos de Dios en su reino. Y un amén constante en los labios, para hacer, con alegría, siempre, la voluntad soberana del Señor.